Hace solo 30 años, nadie podría haber sabido qué era este objeto, por no hablar del tipo de maravillas que podrían lograrse con él. Los tiempos han cambiado, y hoy es difícil imaginarse una casa o una oficina moderna sin al menos uno de estos artefactos revolucionarios. Lleva unos 90 minutos montar un ordenador. Primero va el disco duro. El cabezal de lectura lee la información. Es extremadamente preciso. El espacio entre él y el disco duro es tan fino como un pelo. El disco duro se coloca en su lugar dentro del ordenador. Hay otras dos unidades que protegen la información. El lector de disco desmontable y el lector de CD-ROM, que permite la lectura y la ejecución de programas grabados en discos compactos. Estas dos unidades se colocan en su lugar. La columna vertebral del ordenador es la placa base. El resto de elementos del ordenador se conectan a esta unidad. Este ventilador disipa el calor generado por el conjunto de chips. Algunas tarjetas de sonido se integran directamente en la placa base. Estas conexiones por orden son la entrada de audio, la salida y el puerto para el micrófono. Este anillo de sujeción asegura las tarjetas gráficas durante su transporte, y esta unidad térmica mide la temperatura emitida entre el procesador y la placa base. El procesador es el cerebro del sistema. Interpreta, calcula y ejecuta las instrucciones recibidas. El procesador descansa en esta base. El refrigerador del procesador disipa el intenso calor. Su rendimiento depende del tipo de material empleado, y un material conductor asegura un mejor enfriamiento. La memoria RAM almacena información a corto plazo, pero la elimina cuando se corta la corriente. Esta memoria es más rápida que la del disco duro o la del CD-ROM. Ahora se integra todo en la carcasa. Protege los elementos internos de los elementos externos. En esta fase se instalan los componentes electrónicos dentro de la carcasa. Varios conectores de la carcasa se conectan a la placa base, como algunos indicadores de luz. Esta es la conexión de salida de la tarjeta gráfica, que une el ordenador al monitor. También vemos el chip de vídeo, que crea imágenes en 2 y 3 dimensiones. Aquí está la memoria del vídeo. Cuanto mayor sea su capacidad, la imagen se mostrará de forma más clara en el monitor. La tarjeta gráfica se coloca en su lugar. Este módem permite que dos ordenadores se comuniquen. Sus condensadores producen una señal telefónica perfecta para facilitar las comunicaciones. Estos conectores del módem controlan la información que circula entre los dos ordenadores. Entonces se instala el módem fax. El suministro de energía transforma la electricidad según el voltaje requerido por los distintos componentes. A continuación se instala el cableado interior del ordenador. Permite que la información viaje entre los diferentes medios y la placa base. El cable IDE se conecta al CD-ROM. Los últimos cables eléctricos se conectan a los distintos componentes del ordenador. Ya ha terminado el montaje de los 30 componentes del ordenador. Antes de cerrar la carcasa, se comprueba cada ordenador para verificar el buen funcionamiento de los periféricos. Después se cierran y se procede a su embalaje. Esta compañía produce unos 300 ordenadores al día.